Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es un honor para mí estar con ustedes una vez más aquí, haciendo el estudio de la escuela sabática de este día. Y pues para mí es un placer compartirles esta lección del día de hoy. Y la lección es la lección número 8, que se llama Educando para la Misión. Es muy importante que nosotros sepamos esto de Educando para la Misión porque, miren hermanos, tengo que saber qué hacer y cómo ir y a dónde ir. Algún día, en alguna ocasión, leyendo el libro de Lewis Carroll, que se llama Alicia a través del espejo, que le conocemos más comúnmente como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, allí vemos al autor escribir, poner en labios de Alicia y del gato sonrisas, smile, como lo dicen en inglés. Y en un encuentro que tienen, Alicia le pregunta al gato, lo ve arriba en el árbol, solo se ve la sonrisa y le dice, oye, y aparece el gato y le dice, en una bifurcación del camino se hacían dos caminos, ella iba en uno y de repente se hicieron dos y ella se queda pensando y le pregunta al gato, ¿y ahora por qué camino voy? Y el gato le pregunta, ¿y a dónde quieres ir? Y ella dice, no lo sé. Entonces él le dice, pues a donde vayas es lo mismo, toma el camino que quieras, de todos modos sabes. Hermanos, nosotros como iglesia nos hemos caracterizado sobre todo por una cosa importante que es el conocimiento, ¿no? Una de las cosas que nos ha caracterizado como iglesia. Y aquí en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos un plan de estudio, entonces nosotros sabemos hacia dónde ir. Y muchas de las cosas que a veces tenemos es que no hemos forjado un plan de tal manera que sepamos hacia dónde ir. Lo más importante de todo. Y esto es educarnos, ¿sí? Es educarnos. Quiero compartirles esto que vamos a ir viendo y unas diapositivas o unas imágenes que vamos a ir contemplando a través de la escuela. Así que quiero comenzar por el título, Educando para la Misión. Este título es sugestivo, ¿no? Porque quiero pensar que el título de eso de Educando para la Misión pues es bastante ambicioso, vamos a decirlo así. Pero hermanos, esa es una verdad clara. Todos, y lo sabemos nosotros, por ejemplo, los docentes lo sabemos. Si queremos transformar nuestro mundo, si queremos transformar el pensamiento de los alumnos, solamente es a través de la educación. No hay otro camino más seguro que la educación. Por lo tanto, la educación, en el contexto de la iglesia, pues es básico, es importante, es necesario. Para eso, repito, 6 veces, así que lo saben perfectamente bien. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces aquí es donde empieza él a decirles acerca de dónde deben enseñarlo. Ese texto, este pasaje de la Escritura es básicamente vamos a decirlo, la base, el sustento de la educación del pueblo de Israel, del pueblo cristiano, del pueblo de Israel, del pueblo judío. Entonces dice hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese es el pasaje de la educación. Y en Efesios capítulo 4, versos 12 al 13, dice, fíjense así, dice, que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer. Jesús crecía, dice la Escritura, que él crecía en espíritu, en gracia, en edad, en estatura, en sabiduría, para con Dios y con los hombres. Pues es menester entonces que nosotros como cristianos también crezcamos. Es necesario crecer. Por lo tanto, hoy vamos a ver esto. Y el texto, la base del énfasis de hoy, el énfasis para nosotros es el de prepararnos, el de estar listos. Y el texto que tenemos como base, el texto de memoria, dice que el texto es traído de la nueva versión, de nueva traducción viviente. Este pasaje dice así: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique
a que edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, nueva traducción viviente. Aquí el énfasis es preparar. Ellos se refieren a los maestros, a los que están enseñando, tienen la responsabilidad de preparar. No es cualquier cosa más. ¿Preparar a quién? Al pueblo de Dios. ¿Con qué fin lo van a preparar? Pues para que ellos lleven también a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ya lo tenemos ese pasaje. Este es el verso base en el cual vamos a tener nosotros, ¿sí? Vamos a ver el asunto aquí de lo que nosotros tenemos que tratar. Y el objetivo, bueno, yo lo he dividido en tres partes. ¿Qué, para qué, cómo? Entonces, miren, el objetivo completo dice examinar la importancia de la educación cristiana en la iglesia local, con el fin de desarrollar el ministerio de todos los creyentes, propiciando la participación de la Grey en el trabajo de la misión. Bien, ahora, este pasaje nos enseña una cosa. Primero, ¿qué? Vamos a responder a qué. Bueno, no es un pasaje, perdón, es el objetivo. Es examinar la importancia de la educación cristiana en la iglesia local. ¿Se da cuenta? Vamos a examinar eso. Qué importante es que en la iglesia se dé una educación cristiana. ¿Para qué? O sí, ¿por qué? ¿O para qué? Con el fin de desarrollar el ministerio de todos los creyentes. ¿Ya ven? Va a tener un para qué. ¿Es esto? Para esto. ¿Qué es? Examinar lo importante que es educar. ¿Para qué? Para desarrollar el ministerio de todos los creyentes. ¿Cómo? Propiciando la participación de la Grey en el trabajo de la misión. Ese es el cómo. Ahí tenemos el objetivo. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana y esperemos que no se nos pierda, no se nos vaya, no nos salgamos de... Este es el objetivo esta mañana. Por eso, bueno, ahora, la introducción, hermanos, miren, hay cambios vertiginosos. Les voy a hacer una breve síntesis de lo que va a ser la introducción. Si hay una cosa que nunca cambia, nunca va a cambiar. Y es que siempre va a haber cambios. Eso tiene que ser, eso es de cajón, vamos a decirlo así. Entonces, los cambios son vertiginosos, sobre todo de hace 50 años para acá, los cambios han sido tremendamente rapidísimos, ya hemos cambiado, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Hace años estábamos todavía sin televisión o viendo televisión blanco y negro, y hoy estamos viendo pantallas digitales, estamos viendo la televisión en nuestros celulares, imagínense nada más. Recuerdo una caricatura que nosotros veíamos hace muchos años que se llamaba Los Supersónicos. Y en los Supersónicos era una familia de avanzada, de muchos años muy adelante, y iban en naves voladoras, tenían sus casas todas automatizadas, un robot que les servía como sirvienta. Ellos hacían videollamadas y hermanos, hoy nosotros casi ya estamos haciendo falta que los autos vuelan, pero de rápido que se venden. Pero ver esa caricatura hoy nos hace entender que ya estamos ahí. ¿Qué es lo que hizo la película Volver al Futuro? Sino ver los cambios que se van dando. Claro, todavía no hay patinetas voladoras, pero hermanos, ya estamos en unos cambios tremendamente rapidísimos. Entonces, en esos cambios, entonces la iglesia requiere reformarse, la iglesia requiere cambiarse. La iglesia tiene que hacer cambios en su forma, porque nosotros ya no podemos seguir de alguna manera haciendo las cosas igual como lo hacían antes nuestros antepasados. A ellos les funcionó su tiempo, su manera y todo, les funcionó muy bien y ya está. Pero nosotros en la era de la información, en la era de la información, de la tecnología, ya podemos hacerlo igual que antes lo estábamos haciendo. Y miren, véalo, muestra un botón para el coronavirus. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido el internet? Y fíjense, hace años, hace 10, 8, 10, 5, 10 años, 8, no sé, los pastores estábamos diciendo, el internet es del diablo. Y hoy, por medio de internet, estamos diciendo, hermano, conéctese a las reuniones de la iglesia. ¿Se fijan? Esos cambios vertiginosos nos han llevado a que nosotros nos reformemos. En ese sentido, por ejemplo, la tecnología. Y en el sentido de la educación también tenemos que cambiar. Tiene que haber, miren, por lo tanto, la educación cristiana es un factor determinante para el crecimiento de la iglesia. Durante muchos años nosotros hemos enarbolado la bandera de la educación cristiana a través de la escuela sabática.
Y la escuela sabática, hermanos, es como que dice, la columna vertebral de la educación. Si alguien quiere conocer sobre la iglesia, sobre doctrina, sobre fe, sobre muchas cosas, es la escuela sabática. El sermón de la tarde está muy bonito, muy padre. Yo doy sermones en la tarde, pero ¿sabe qué? El sermón es básicamente algo motivador, algo que tal vez nos puede enseñar, pero la escuela sabática, hermanos, este es básico. Esto es la columna vertebral, como decía hace rato, de la educación de la iglesia. Es importante que lo hagamos. Le tenemos que educar a la iglesia, tenemos que enseñarle, ¿sí? Miren, y prácticamente nosotros debemos de tener una cuesta, enarbolar una bandera, y es enseñar o morir. La iglesia tiene que enseñar o se muere. Se va a morir, hermanos. Y ahorita vamos a ver algunas cosas acerca de la palabra de cómo puede morirse la iglesia si no enseñamos. Vea usted, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros a ver que la tarea más grande que tenemos nosotros es en la educación cristiana, es equipar a los creyentes para el cumplimiento de la misión. Es exactamente eso, es equipar a los creyentes para el cumplimiento de la misión. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la enseñanza. Enseñar o morir, hermano. Vean ustedes, hermanos. El Ministerio de la Educación, cada congregación debe tener un plan de educación cristiana. Todas las iglesias locales deben tener un plan de educación para que llevemos a la iglesia creciendo. No podemos darle el mismo alimento a alguien que está empezando que a alguien que ya va muy aventajado. No podemos darle leche a los que comen carne, ni carne a los que comen leche. Usted lo sabe como mamá, incluso ya como papá, porque los roles hoy han cambiado también. El papá ya está involucrado en este asunto de alimentar a los hijos. Sabe bien que los hijos requieren un tipo de alimento y los adultos requerimos otro tipo. A veces requerimos dejar algunos tipos de alimento, pero vamos cambiando, vamos creciendo. Bueno, la enseñanza así debe tener un plan. Hace años platicaba con un hermano y él le decía, ustedes van a la iglesia de Dios y van a la escuela sabática. ¿Cuántos años llevan y no se gradúan? Claro, obviamente estamos hablando de la palabra viva y ahí siempre vamos a estar aprendiendo. Pero en cierto sentido, hermanos, debe haber un plan en el cual en determinado momento nosotros lleguemos no solamente a seguir estudiando, que siempre lo vamos a hacer, sino lleguemos a graduarnos para poder nosotros ser ahora los maestros. ¿Sí? El discípulo es el que aprende, es el que está ahí, el que está junto al maestro. Pero el apóstol es el enviado. Después de haber aprendido, entonces se le envía. Entonces, hermano, ¿no creo que deberíamos ser apóstoles? Enseñar a morir, equipar para el cumplimiento de la misión. Y cada congregación debe tener un plan de educación cristiana. Por lo tanto, hermanos, ¿sí? El crecimiento debe ser integral, debe ser de todos, desde edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, sin género también, mujeres, hombres, solteros, casadas, viudos, divorciados. Debe haber un sistema de educación para todos, que sea crecimiento integral de la iglesia y que todos estemos involucrados en él. Y una cosa es importante, cuando nosotros estamos haciendo esto de la educación ya formal, nosotros debemos tener en cuenta que además de ser adoptables a eso, debemos tener en cuenta que hay una promesa, que mientras nosotros enseñemos esta palabra, porque con esto es lo que vamos a educar con esto, y el Señor dijo que mientras nosotros enseñemos, mientras nosotros prediquemos este evangelio, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces esa es un plus muy importante para esto de la educación. Jesús nos acompaña en la misión. Ahora, teniendo en cuenta todas estas cosas, hermanos, bueno, pues ahora pasemos a lo que va a ser el análisis. Análisis del tema. Hermanos, queridos hermanos, es grato para mí dirigirme a ustedes en esta ocasión y juntos estudiar esto que es el análisis, que es una parte importantísima de la escuela sabática y que creo que aquí es donde nosotros vamos a poder interactuar con el tema, con lo que ya hace rato se dijo acerca de lo que fue nuestra primera parte, que es nuestra introducción, nuestro objetivo y etcétera. Entonces aquí es donde todo eso va a resultar, va a venir a funcionar. Vamos a desmenuzarlo y vamos a estudiarlo. La escuela sabática, bueno, tiene básicamente 4 puntos, los cuales cada uno de ellos vamos a ir viendo poco a poco, pero de una forma muy, muy especial. Quiero compartirles esto, que es el análisis. El análisis, miren, vamos a empezar con el punto 1, o muy así de esa,
seguros, pero el paso seguro por las circunstancias. Bueno, y educar a las nuevas generaciones. Todos nosotros deberíamos siempre para educarnos, sabiendo nosotros necesitamos el papado, deberíamos ser condenados a repetir los mismos errores que cometimos anteriormente. Entonces hay que transmitir la memoria histórica. Leímos hace rato, usted leyó hace rato, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7, en donde el tronco común del pueblo judío era la educación. Y ellos lo basaron en eso. Entonces, fíjense bien, cuando le dice 6, 4 al 7, les dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí ya hay teología, aquí ya está enseñando. Jehová uno es, ya le está diciendo al pueblo. Y además, todo lo que saben de él, porque fíjense, le dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas. ¿Con qué amará al Señor? Está diciéndole tres cosas, pero en realidad está hablando de una sola. ¿Cuál es? La integralidad del ser completo, del ser humano. Completo, te voy a amar con todo lo que yo soy. Y dice que esas palabras, ¿cuáles? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y lo amarás con toda tu integralidad, las vas a repetir. Esas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, siempre pensando en ellas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, no solo es apropiarnos de ese conocimiento, sino además transmitirlo. Y entonces el pueblo de Israel lo que hacía era transmitir la memoria histórica. Tenemos un Dios. Oye, papá, pero explícame cómo está. Y entonces ellos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y empiezan a decir, y nosotros vivimos esto, y vivimos esto, y vivimos esto, y empiezan a narrar, a contar eso, ¿sí? Hay un peligro, hermanos, en el punto número 2. Dice que hay un peligro si no educamos a las nuevas generaciones, ¿sí? Si no educamos a las nuevas generaciones, estamos, hermanos, destinados a cometer errores, ¿eh? Fíjese bien, el hecho de que nosotros no eduquemos va a pasar como sucede aquí en el pasaje de Jueces 2:10. Dice que todos se olvidaban de Dios, nadie se acordaba de Dios. Fue una cuestión trágica. Se lo voy a leer para que usted esté consciente del pasaje como lo dice. Dice 2:10 así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, ¿sí? No se transmitió la memoria histórica. ¿Y sabe qué pasó con esa generación? Se perdió. Esa generación se fue a equivocar. Y déjeme decir una cosa, no fue la primera vez. El libro de Génesis registra que son varias ocasiones. 13 ocasiones en el cual el pueblo de Israel pasaba una generación que veía la obra de Dios y la siguiente se olvidaba de Dios o no se le enseñaba de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener consciente eso, que la fe cristiana siempre va a estar expuesta a que la generación siguiente pierda o se olvide o dejemos de decir y de hablar lo que hemos recibido, ¿sí? Puede ser que lleguemos ahí. Y entonces le hago una pregunta, y escuche esta pregunta porque al final la vamos a tener. ¿Será un peligro también para la iglesia si se levanta una generación que no conozca a Dios? Como dice el profeta, mi pueblo se perdió por la ignorancia, por no conocer. Entonces, hermano, note usted esto. ¿Habrá peligro también para la iglesia si se levanta una generación que no conozca a Dios? Hermano, tremendo. Entonces, el punto número 1, hermanos, es realmente importante. Educar a las nuevas generaciones es básico, es importante, ¿sí? Mis hermanos pastores por ejemplo, de Mérida, los hermanos de Adonai y los hermanos de Betel son egresados del seminario. Hay muchos más, nuestros sobrevedores egresados del seminario. Hay pastores egresados del seminario ya en nuestro distrito. El hermano Jimmy, que egresó del seminario, y no recuerdo ahorita quién más, pero ellos, son nuevas generaciones que sí conocen al Señor. Nosotros lo conocemos también, pero ellos tienen la tarea de enseñarle a las nuevas generaciones. Y mire que ellos son nuevas generaciones que conocen al Señor. Pero cuando alguien no conoce, corremos un peligro tremendo. Por lo tanto, ¿considera usted que es importante? Sí, porque si no, ¿qué pasaría? Tendríamos que pagar las consecuencias. El punto número 2, hermanos, habla acerca de la preparación a los creyentes.
Es muy importante. Aquí vamos a hablar de cómo podemos retomar nuestros humanos llamado principal. Y ese llamado principal para humanos no es nuestro tiempo. No es, eso sucede en respuesta a lo que nosotros tenemos como llamado principal. Nuestro llamado principal no es que nos saturemos de tareas, sino que nosotros tengamos lo más importante, ¿sí? Es saber delegar para quitarnos de tantas tareas y nosotros dedicarnos a algo más importante, que es servir al pueblo, haciéndolo crecer y madurar, ¿sí? Y en ese sentido, por ocuparnos de otras cosas, a veces queda desierta la enseñanza. Y la enseñanza no debe pasar por desapercibido. Hermanos, miren, yo siempre he creído una cosa, y eso se lo voy a compartir a ustedes. Mi pensamiento es este. El pastor es quien debe educar a la iglesia. Los miembros sirven a la iglesia, pero el pastor debe educar, debe hacerla crecer. Porque vean el pueblo anterior, tal el pueblo del sacerdote, si el sacerdote no vamos, se perdía el pueblo. Qué importante es que nuestros pastores y nuestros líderes se preparen y tengan siempre en memoria eso. Por eso todos y nosotros, cada uno de nosotros debemos retomar el llamamiento principal. Vea lo que dice Efesios 4:12. Efesios 4:12 lo dice clarito. Dice así en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el llamado principal. Entonces parece que esta escuela sabática está hecha para, y usted va a pensar a lo mejor, ¿no? Como yo otra vez lo pensé cuando estaba estudiando, pues esta escuela sabática está hecha para los líderes, está hecha para los pastores. Entonces, ¿qué tiene que ver la congregación con eso? Déjeme decirle esto. Usted también es líder de su casa, es líder de mucha gente que le está siguiendo. Entonces usted tiene que tomar el llamamiento principal, el de enseñar. Porque además usted sabe, ¿cuántos años tiene en la iglesia usted, hermano? ¿10, 15, 20? ¿Cuántos años tiene de la vida? No creo que ya debería ser tiempo de levantarse y graduarse, que cambien el ribete y que usted ya sea apóstol también, o sea, un enviado para predicar la palabra. Vaya confiado, hermano, vaya confiado, el Señor va con usted. Por lo tanto, hay que retomar el llamamiento principal y dedicarnos a enseñar a la gente. Miren, hermanos, cuando se cumple con el llamamiento, las consecuencias positivas se van a dejar ver. Vea Efesios 4:13. Vea usted. Dice así Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a que la unidad de la fe. Unidad de la fe. Quiere decir que todos creamos lo mismo. 2, conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Cristo Jesús, dice Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual es enviado. ¿Cómo podemos decirle a la gente acerca de Jesucristo si no lo conocemos? No podemos hablar de alguien bien y bonito si no lo conocemos. Tenemos que conocer a Cristo. Y 3, hermanos, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando habla de perfecto, no habla de inacabado totalmente, sino de alguien que es maduro. Y ser maduro, hermanos, cuesta trabajo. Ser maduros lleva tiempo. ¿Cuándo vamos a ser maduros? Hasta el final. Hasta que se caiga del árbol, hermano. ¿Sí? Hasta que se caiga del árbol. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos retomar ese llamamiento y debemos ver después las consecuencias positivas. Va a ver usted cómo su iglesia empieza a responder. Va a ver cómo usted si usted es líder, los que están en su sociedad, en su departamento, cómo empiezan a cambiar. Hermanos, es tremendo cuando empieza la gente a tomar decisiones positivas o deja de hacer cosas negativas. ¿Y sabe por qué? Porque le enseñó. Yo se lo digo como cuestión personal. Tengo 3 grupos familiares y en los 3 grupos familiares estamos predicando, estamos compartiendo la palabra, y a mí me encanta ver cuando, por ejemplo, los grupos que tengo nuevos, gente que estamos predicando el evangelio, ellos empiezan a tener actitudes de cambio, ¿sí? En todos los aspectos, en muchos aspectos que les estamos predicando, ¿sí? Los vemos crecer y eso da mucho gusto. Por lo tanto, hermanos, hay que valorar el llamado principal.
Hechos 6:2, ustedes conocen ese pasaje, en el libro de los Hechos, capítulo 6:2, están escogiendo a los diáconos, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Y en el verso 2 dice de esta manera: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ya ve lo que le decía hace rato. Los pastores, los líderes, están para enseñar a la iglesia. La iglesia está para servir a los demás. La iglesia está para servir. La iglesia es la que tiene que atender todas esas cosas. En este caso, en el pasaje de Hechos, pues la necesidad era distribuir la ayuda que llegaba para las viudas, en este caso para las griegas, porque las hebreas estaban siendo bien atendidas, pero las griegas se estaban olvidando. Y todas eran judías, pero eran judías de Jerusalén, judías de otras partes. Y entonces lo dicen: no es justo, vamos a ayudarles. Y entonces nombran a 7 diáconos para que hagan esa obra. Incluso los mismos diáconos también se dedicaron a la predicación después. Esteban, Felipe. Pero sí es necesario que nosotros debemos valorar el llamado principal. Una de las formas que utiliza el gobierno para cambiar la mentalidad de las personas es enseñar a educar. Y si no, fíjense, estuvimos hace unos 8 años, no usábamos cinturón de seguridad. Hoy, después de tanto que nos están dice y dice y dice y dice, además de que también si no los estén multando, ya usamos cinturón de seguridad. Estamos viendo la pandemia y dice, y usen cubrebocas, aunque nuestro presidente no lo use, aunque los de la salubridad, los dirigentes de la salubridad no lo usen, nosotros se nos ha dicho y ahí estamos educándonos hasta que ya debemos usar cubrebocas. Eso es lo que hace la educación, por eso debemos valorar. No podemos distraernos en otras cosas, no podemos distraer, tenemos que ir hacia nuestro principal motivo, que es enseñar. La semana pasada veíamos acerca de que cuando envió Jesús a sus discípulos, le dijo: no se detengan ni a saludar. Y dice: no hay que faltar de cortesía. ¿Cómo no va a saludar al hermano porque está pasando por ahí y ve a otro hermano y no lo saluda? Los saludos en aquel tiempo, hermanos, eran ceremonias larguísimas. Se saludaban, se preguntaban por la esposa, por los hijos, por el ganado, por el trabajo, por esto, por lo que empezaba. Y eran unas pláticas tremendas. Incluso se tenían que invitar la cortesía oriental de aquel tiempo, en la que tenías, y pasabas por ahí, tenías que quedarte por lo menos a comer o a cenar. Entonces eran visitas larguísimas. Jesús les dice: no se tengan ni eso, no se entretengan. Hola, adiós, ya voy. ¿Por qué? Porque lo más importante es la obra que llevo, la misión que tengo que cumplir. Por eso nosotros debemos valorar el llamado principal, ¿sí? Y debemos hacer un análisis de nuestra realidad, hermano. Si tuviéramos que llevar a la iglesia al doctor, al médico, para que le hiciera una revisión, hermanos, te pregunto: ¿cuál sería el diagnóstico de nuestra iglesia? ¿Cuál sería el diagnóstico? Usted dirá, incluso ahí puede comentarlo entre los demás o escriban en el chat y luego lo vemos, después lo leemos. Y díganme, hermano, ¿cuál sería el diagnóstico de nuestra iglesia? La local, ¿eh? No vaya, pues la general. Ya eso ya lo hicieron esa en la reunión nacional. Y ya nos dijeron que sí, tenemos que tomar muchas vitaminas. Porque sí, andamos con la salud un poco baja. Nuestra iglesia local, ¿cómo está? Soy el diagnóstico del doctor, había cuál sería. ¿Cómo sería nuestra iglesia? Ahora, ¿qué análisis? Bien, vamos como un análisis acerca de la obra del Señor. ¿Cómo lo hizo Él? Para que nosotros lo hagamos a su manera. Haciendo la obra del Señor a su manera, que es el punto 3. Mire, y vea este cuadro que está muy enriquecedor. Y vamos a ver cómo le enseñó. Fíjese bien lo que dice Marcos 3:14. Le voy a leer antes de que empecemos a ver el cuadro. Marcos capítulo 3, verso 14. Para que no se me distraiga, lo voy a quitar. Porque si no se me va a distraer ahí viendo todo lo que tiene el cuadro. Le adiviné, ¿verdad? Soy un profesor. 3:14 dice así: y él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Tenía un propósito, ¿sí? Los discípulos se hacen y crecen dentro del contexto de relaciones intencionales y sinceras. Proverbios 27:17, donde dice: el rostro del amigo
es como, aguza el rostro, como un cuchillo que se afila, así el rostro del amigo se levanta, está mejor. Vernos, cuando nos veamos, por ejemplo, la semana pasada nos vimos en el Nacional y vi caras, rostros de muchísimos hermanos que yo conozco en la ciudad, aquí, perdón, en el país, y ver a qué gusto me levantó el ánimo, me sentí bien. Eso es lo que se refiere a Proverbios 27, 17. Y el pasaje de este Pablo, donde Pablo tenía a su discípulo Timoteo y le dice que lo envía a Éfeso a predicar. Y fíjense bien, hermanos, escuche la pregunta, ¿se podría sustituir el trabajo centrado en las personas por uno centrado en el programa de enseñanza? Porque a veces dependemos más de los carismas que de la enseñanza. Dependemos más incluso de cómo es el pastor o cómo es el líder, más que de la palabra. Y a veces los estudiantes nos equivocamos. Y entonces un plan de enseñanza, hermanos, no va, centrado en un programa de enseñanza, no va a fallar. La educación en México así está centrada en un plan, no en los maestros, sino en un plan. Los maestros lo llevamos a cabo, pero el plan ahí está, hermano. Y eso es lo básico. Ahora, fíjese bien, ahora vamos a ver el cuadro para que vea usted. Mire, no sé si se vea mi cursor, pero espero que sí. Aquí estamos en este cuadro y vemos aquí el prediscipulado, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la 4. En este prediscipulado el papel de Jesús, el papel de los discípulos y la situación que están viviendo. Jesús primero los invita. ¿Cuál es el papel? En el prediscipulado Jesús los invita y dice que iba por ahí caminando y se encontró a 4 y les dijo, vengan, ahora son pescadores de hombres. Y así luego llamó a Mateo y llamó a otros más. El papel de los discípulos es que ellos están buscando. Quieren saber, pero no saben ni por dónde ni cómo. La situación que se está viviendo en ese momento entre ellos es que quieren saber si Jesús es el Mesías prometido. Se les acerca, lo hablan y dicen, bueno, ¿y tú eres el Mesías? ¿Tú eres acaso? ¿Sí? Ese es el prediscipulado. Ahí están. Eso es lo que está pasando. No hay todavía respuestas de si eso no es. Ellos están en esa necesidad de encontrar. En la etapa 1, el ejemplo vivo. Jesús está enseñándoles con el ejemplo. Observan e imitan. Observan y imitan. ¿Qué observan? La situación que están viviendo en ese momento es que observan a Jesús, su ministerio y misión. Y entonces ellos empiezan a imitar. Ellos empiezan a ver, a observar. Miren, hermanos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿Sí? La mejor Biblia que la gente puede tener, la mejor Biblia no es la Reina Valera, ni la Nueva Versión Internacional. La mejor Biblia es usted. Porque si usted vive, encarna en su corazón y vive los preceptos de Dios, hermanos, va a convencer a mucha gente. Porque van a decir, este sí es un buen cristiano. Ese sí es un hijo de Dios. Este sí vale la pena seguir. No aquellos que solo hablaban como los fariseos. Jesús daba el ejemplo. Los fariseos sabían el Shema Israel, ama al Señor tu Dios, pero Jesús lo vivía. Etapa 2. El maestro explica, que en este caso es el papel de Jesús. El papel de los discípulos es que ellos aprenden y preguntan. Y Señor, ¿cuándo va a venir tu reino? Preguntas como... Y entonces, pues es dura palabra es esta. ¿Quién podrá sostenerse así? Entonces no nos conviene casarnos. O sí conviene casarnos. O sea, no sé tantas cosas. ¿Por qué ellos no entendieron esto, Señor? ¿Por qué les hablas en palabras si no entienden? Y entonces ellos tienen muchísimas preguntas, muchas. Así se aprende, hermanos. No hay preguntas malas. Hay malos que no hacen preguntas, pero hay que preguntarle. Hay que ser inquisitivos a veces con la palabra, con nuestros pastores, con nuestros líderes. Hay que preguntarles. El caso es saber, hermanos, saber y conocer, aprender. Y la situación que se está viviendo en ese momento es que ellos interactúan públicamente con Jesús. Ahí van en el camino. Dice la escritura, bueno, más bien los que saben, hablan de un verbo que utilizan para ver cómo Jesús enseñaba, y es el peripateo, que quiere decir enseñar, caminar. Y así iba Jesús, enseñaba, iban caminando y iba enseñando. Llegaban a un huerto y ahí les enseñaba. Llegaban a una barca y les enseñaba. Llegaban al monte y les enseñaba el famoso sermón del monte. Iban caminando por todas partes. Tenemos entonces aquí, hermanos, también en la etapa 3, donde el papel de Jesús es el maestro alentador, que le está diciendo, vamos, ustedes pueden, vamos, ustedes sí pueden hacerlo. El papel de los discípulos es que ellos salen a ministrar. Dos pasajes básicos es cuando Jesús escoge a sus 12 y los envía.
Y ellos regresan felices y dicen, en tu nombre estamos echando demonios y delante de ti, o sea, delante de nosotros estamos viendo cómo sanan los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, trae con la autoridad de Jesús en ellos. Digo lo que están haciendo, están sacando demonios, están haciendo tremendas cosas, sanando. Y la gente se está convirtiendo a raudal por montones, van a conocer a Cristo Jesús. Eso es lo que están haciendo. Y el maestro los alienta y dice, sigan adelante. También les da hacer las advertencias, pero también hay mucha palabra de aliento. Y la etapa 4, la última más de esta parte, es como en el papel de Jesús es que Jesús entonces delega. Ahora sí ya les dejo. Y espérenme en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto. Ahora el papel de los discípulos cambia, ya no son discípulos. Discípulos son alumnos, son que están aprendiendo, ahora son apóstoles. Y los apóstoles quiere decir que son los enviados. Ahora ellos van a replicar lo que les enseñaron. Les voy a decir esto, hermanos. Aquí la situación es que asumen la responsabilidad de hacer discípulos. Y le voy a decir esto, hermano, hermana, líder, hermano, pastor, hermano, que usted está al frente de un grupo. A usted que no tiene grupo, pero que de alguna manera en su casa también lo hace y también lo puede hacer con algunos otros. Miren, los errores de los dentistas se sacan. Los errores de los ingenieros, hermano, se caen. Los errores de los doctores se sepultan. Pero los errores de los maestros se multiplican. Si usted enseña mal, ese se le enseña a muchos, esos muchos se lo van a enseñar a otros. Entonces, vea usted la relevancia, la importancia de nosotros como maestros. ¿Sí? Como maestros. Jesús lo sabía. Y por eso Jesús, en este tiempo que estuvo con los discípulos, fue el tiempo que aprovechó al máximo para darles la cátedra y después ellos la repetían. Ese es el tercer punto de nuestra escuela sabática. Y el cuarto punto es la casa y el reino de Dios. ¿Sí? Vean, miren, hay varias cosas que tenemos. 3 tiempos en los cuales se puede enseñar, pero vean ustedes la forma en que lo hacemos. Miren, Marcos capítulo 1, vamos a ver lo del templo primero. Es templo, sinagoga y casa. Lo que sucede, vean el templo. Marcos capítulo 11, versos 15 al 19, dicen de esta manera, así, escúchelo usted. Vinieron pues, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Todos lo están aprendiendo, ¿sí? Pero aquí está hablando de la higuera, está hablando en forma metafórica de los judíos o del pueblo de Israel. Vean, Juan, vamos a corroborar con Juan capítulo 2, versos 14 al 16. Más adelante está en el libro de Juan, capítulo 2, versos 14 al verso 16, que dicen así. ¿Sí? Escúchelo. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, lo echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. A eso es lo que estaba viendo en el templo. Qué tremenda está esta palabra. Y entonces vean ustedes cómo esto del templo ya se había desvirtuado, ya estaba en otro nivel, ya estaban haciendo lo que podían hacer. Por eso les dijo la higuera, maldita, ya nadie va a comer de ti, porque en el templo ya no se podía dar la palabra. El templo ya estaba en otro asunto. No estoy diciendo que los nuestros asisten, no estoy diciendo, pero deberíamos de cuidarnos en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo en el templo? ¿Cómo está funcionando nuestro templo? ¿Es el centro del saber para muchos de nosotros? ¿O es el lugar de los cambistas? Hermano, ay, hermano, el folleto del... Sí, hermano. Y muchas otras cosas más. ¿Sí? No sé, no voy a hablar sobre eso. Pero miren, está la sinagoga. Cuando ya el templo no fue lo que iba a ser, entonces sentamos a la sinagoga. La sinagoga. Marcos capítulo 1, verso 21. Vean lo que se ve en la sinagoga. Marcos 1, 21 dice así. Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaban. Bien, qué bonito. Verso 39 de ese mismo capítulo. Y predicaba en las sinagogas de ellos
de ellos en toda Galilea y echaba para los demonios. Allí están enseñando. Así está cumpliéndose la misión. Capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Está ayudando a gente ahí, lo está ayudando a él. Capítulo 6, verso 2. Escuche. Sí, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Vea lo que está sucediendo en la sinagoga. Milagros, está enseñando, está haciendo la obra. El templo ya no estaba funcionando como eso. La sinagoga estaba siendo el centro de servicio. Pero, déjeme decir esto, la escuela sabática nos va a llevar a entender esta maravilla. Vamos a la casa. ¿Qué sucede en la casa? Allá en la sinagoga, el conocimiento, o sea, la enseñanza se daba en una forma académica. ¿Sí? No había tiempo de poder así tal vez preguntar algo. Como Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús subió, entró al templo y abrió el rollo de Isaías y empezó a leer? ¿Sí? El Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los que y entonces el rollo y empezó a explicar. Entonces, la casa de la predicación, enseñamos. Perfecto para preguntar, pero fíjense en la casa lo que pasa. En la casa, primero, cura y sana. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versos 29 y 30. Este pasaje es hermoso porque es la sanidad de la suegra de Pedro. Escuche lo que dice. Al salir de la sinagoga, de la enseñanza formal, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Tienen 4 discípulos, ahí están. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre y le servía. Versículo 29 y 30 nada más. ¿Verdad? En la casa, ¿qué sucede, hermanos? En la casa se cura y se sana. En la casa que está haciendo Jesús se está curando y está sanando. Y muchas veces no pasa eso en la iglesia, porque es demasiado formal. Bueno, perdón, en la sinagoga. Perdón, en la sinagoga. ¿Sí? ¿Qué pasa en la casa? En las casas él come con los publicanos y con los pecadores. Mateo 9 dice que vio a Mateo y le dijo, ven y sígame. Y después se fueron a una casa y allí había publicanos y pecadores. De eso lo juzgaban, comía con ellos. Nosotros en la iglesia no llevamos publicanos y pecadores. Ay, no, allí puro santito. No, hermanos, él va a comer con publicanos y con pecadores a sus casas. Obviamente él no se porta como publicano y pecador. Eso es obvio, pero es obvio que él está hablando del reino. ¿Cuántos publicanos y pecadores habrán caído en su palabra, hermanos? Y la iglesia, ¿dónde está? Perdón, la sinagoga no lo hacía. Ahora, en la casa también él discute con los escribas sobre el ayuno y el comportamiento comunitario. Él está hablando con ellos, está diciendo, está disertando, está enseñando, y ellos están preguntando. Siempre que preguntaban, los discípulos no eran el contexto, casi nunca fue en el templo, ni en la sinagoga, fue en la casa, en donde estaba Jesús, en las casas, ahí hablaba con ellos. Y entonces aquí nosotros vemos, hermanos, cómo en esta casa es el templo y la sinagoga eran espacios de congregación y eran formales. Y mientras la casa es un espacio cotidiano. Ahí, entonces les pregunto, ¿qué implicaciones tiene esto para la misión? Escúchalo bien, ¿eh? Si el templo y la sinagoga eran el lugar de la enseñanza formal, la casa es un lugar cotidiano, es un lugar donde todos estamos, y allí se hacen más cosas, se cura, se sana, se perdonan pecados, se comparte la mesa y además se discute teológicamente sobre algunas cosas. Entonces, ¿dónde deberíamos enseñar? ¿Tiene implicaciones eso para la misión? Sí. Sí, hermanos, porque incluso antes no había templos. Bueno, ahorita le explico. ¿Qué pasos concretos deberían ser tomados para promover la educación cristiana en el hogar? Ve a ser cómo es importante es esto. Es más, antes no había templos. Los templos vinieron a echar, muchas veces a echar a perder a la iglesia cristiana, porque durante 1000 años estuvimos perdidos, no avanzamos. ¿Por qué? Porque la iglesia solo quería hacer templos. Incluso vendían indulgencias hasta que llegó Martín Lutero y dijo, ¿sabes qué? Esto está mal. John Tetzel se fue contra Martín Lutero.
pero nunca lo encontró, ordenado por el Papa de aquel tiempo. Entonces vemos cómo la iglesia se perdió. ¿Por qué? Porque querían hacer templos. Querían hacer templos. Pero mientras la iglesia estaba en casas, tuvo un crecimiento exponencial. Y yo le voy a comentar y le voy a platicar, hermanos. En tiempos de crisis es cuando más la iglesia crece. Y crece, ¿saben dónde? En las casas, porque no pueden ir al templo. No tienen templo. Ellos no tienen templo, los cristianos no tienen templo. Y déjeme decirle que en este tiempo de crisis, el Señor ha bendecido a la iglesia, porque muchas iglesias han crecido ahora en este tiempo. Y se lo digo por experiencia propia, donde no teníamos nada, y hasta que llegaba una persona y nos dice, hermano, fíjese que tengo un vecino que tiene miedo por el coronavirus, ¿puede hablar con él? Pues sí, nos pusimos nuestro cubrebocas, nuestros lentes, nos pusimos nuestro gel, y a la distancia, así, separaditos, le explicamos el reino de Cristo. Y hoy, hermanos, tenemos 3 grupos familiares. 3 grupos, jueves en la tarde, viernes en la mañana, sábado en la mañana y sábado en la tarde. Y los grupos, hermanos, están creciendo. Yo creo que en realidad eran 6, pero lo pasamos a 3 porque ya podemos ser más. Antes éramos 6. Y cada grupo, pues no sé, más o menos, no sé cuántos tendríamos, pero 8, 9, 7, 8, 9. Tenemos 3 más o menos de 15 cada uno. Está creciendo la iglesia. Está creciendo. Pero ¿sabe dónde está creciendo más? En las casas. En las casas. Gracias. Ahora, la aplicación. Vamos a hacer este ejercicio. Ustedes lo van a hacer ahí en su casita y van a tener esto. Y incluso si pueden mandarlo en el chat para que lo compartan todos. Compártanlo ahí en el chat. Ahí ustedes están escribiendo. Esa es la parte donde interactúan. Usted va a interactuar aparte. Ya cuando yo termine, ustedes ya están mandando estos. Van a anotar 3 ideas que consideren que sean importantes para implementar o mejorar la educación. Para mejorar la educación en su localidad. Y van a responder respondiendo a la pregunta número 1, número 2, número 2. Bueno, esta es la parte que está en la televisión, en la pantalla. Será un peligro para que se le que no. Y ahí va a escribir 3 ideas que considera que sean importantes para la educación. Ya que la pregunta, pues obviamente tiene que contestarse, pues sí es un peligro. ¿Qué podemos hacer para mejorar la educación cristiana en la iglesia? 3 cosas. Apúntenlas, por favor. Apúntenlas, no se la vayan a olvidar. Sí, mándelas, porque yo las voy a revisar al final de la escuela. Aunque esta es la clase completa, pero al final voy a revisar como todo buen maestro. Me van a mandar la tarea, ¿eh? Niños, por favor. Ahora, el punto número 2 dice, ¿ha valorado el llamado principal? ¿Sí? Y aquí en Hechos, lo que leímos acerca de Hechos 6:12, ¿se acuerda usted? Vamos a tratar de entender esto con base a la respuesta de una manera, bueno, si vimos nosotros que sí hemos valorado el llamado principal, es responder sí o no. ¿Sí? Y si lo hizo sí, va a escribir usted por qué, sí por qué o no por qué. Y también me va a mandar las respuestas en el chat del grupo. Ahí lo va a poner. Sí por qué, no por qué. ¿Sí? Si ha valorado el llamado principal. Si usted lo ha valorado, póngale sí por qué. Si no lo ha valorado, ponga no por qué. Y el por qué no lo ha valorado. Sí, eso, básicamente eso. Ahora, y en el punto número 3, que también lo va a hacer, dice, determine de manera personal, ¿sí? ¿Cómo puede testificar su fe en Dios a las personas que lo rodean dentro y fuera de la iglesia? Dentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo puede testificar? Y usted lo va a escribir también. O sea, invite a los no creyentes para que aprendan a vivir de manera diferente, guiándolos hacia una nueva humanidad en Jesús y a tener comunión con Dios, con esperanza en la justicia y para la verdad. Y usted ahí puede decir, ¿cómo puede testificar su fe en Dios a las personas que lo rodean dentro y fuera de la iglesia? Qué importante es esta escuela sabática. La educación, hermanos, es la base para nosotros. Es la base. Nosotros sin educación no podemos hacerla. No la haremos, no la tendríamos.
Es más, no tendríamos la iglesia que tenemos hoy, si no fuese por la educación que se nos ha dado. Usted podrá determinar si estuvo mal, estuvo bien, lo puede determinar usted, pero una cosa es cierta, es que si no hemos recibido esa educación, nosotros no estaríamos hoy aquí. Nosotros estamos construyendo la iglesia en los hombros de aquellos que pusieron otros, están sobre los hombros de otros, y así nos vamos creciendo, creciendo y edificándonos. Somos piedras vivas de la iglesia que se está construyendo. Por lo tanto, hermanos, conclusión. Y aquí también lo dividí en tres partes. Cuando la iglesia es fiel al Señor, siempre será de bendición. No solo para sus miembros, sino para las sociedades y culturas donde se establece. Pregúntese, ¿hemos impactado a nuestra sociedad y nuestra cultura? ¿O ellos nos han impactado a nosotros? 2. Preparemos a los creyentes para participar de la misión. Ya no somos pastores todólogos, no somos líderes únicos, todos tenemos que participar en la misión. A mí me alegra mucho cuando un hermano llega y me dice, hermano, ¿qué cree que le habla a fulanito y quiere conocer la palabra? Puede venir a orar por él, voy por él. Y 3, tengamos presente que la iglesia representa el cuerpo de Cristo en la tierra. Por eso, lo que la gente piense de Jesús será nuestra responsabilidad. ¡Ouch! Dolió, ¿verdad? Sí, dolió. Lo que la gente piense de Jesús será nuestra responsabilidad. Tremenda esta palabra. La verdad es que esta sí me dolió hasta el alma. ¿Sí? Lo que la gente piense de Jesús será nuestra responsabilidad. Hermanos míos, vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Valoren la educación cristiana. Valoren a los que les enseñan y también sean enseñadores ustedes. Vayan y hagan discípulos hasta lo último de la vida. Esperamos sus respuestas en el chat. Ahí las voy a ver. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y nos vemos al rato. Paz a ustedes. Fíjense cómo se parece.